Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva telecapacitación desde el Instituto Nacional de Salud del Niño, desde el área de telesalud. En esta oportunidad tenemos la presencia de la licenciada Margarita Alvarado Palacios, quien abordará un importante tema como es la higiene de manos como medida preventiva de enfermedades. Señora Margarita, licenciada Margarita, quien trabaja actualmente en la Oficina de Epidemiología, está ya con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a tocar un tema bastante importante y más que nada hablar de lo que es prevención. Eh, Todos sabemos cuándo lavarnos las manos, quién no recuerda haberse lavado las manos o que la mamá nos haga la referencia de lávate las manos antes de comer. Son en realidad pautas de prevención que no han aparecido en tiempo próximo, sino desde mucho más antes. Y si hacemos una remembranza de aquellas recomendaciones de cuándo lavarse las manos, si nosotros leemos hasta en la Biblia, está escrito esta recomendación tan básica e indispensable. Entonces, ¿qué, cuando hablamos de higiene de manos, es mantener prácticamente las manos limpias? Es una de las medidas más básicas, importantes, y en el hogar se hace mm, muy necesario crear este hábito en nuestros niños. Las personas adultas, cuando ya pasa un buen tiempo, podemos tener el conocimiento, la práctica, pero son los niños los que deben de recibir el mensaje, puesto que son las personas que van a absorber todo lo que en casa se les pueda enseñar. Es así que, ¿cuándo lavarse las manos? O sea, tenemos muchos problemas en casa, no sabemos por qué se enfermó nuestro niño, por qué de repente está con diarreas. Si vamos a analizar un poquito más de cerca estos pequeños eventos en casa, nos daremos cuenta que gran parte de ello tiene que ver el haber omitido la higiene de manos. Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir enfermedades, porque si en casa alguien está enfermo y nosotros no nos lavamos las manos, muy fácilmente esto se puede propagar en casa. Ya no solamente será un niño o la mamá y el niño, sino se va a propagar al papá y a todo aquel que haya estado en contacto con la persona enferma. Es importantísimo entonces prevenir, porque muchas de estas enfermedades y afecciones se propagan simplemente por no lavarse las manos. Y acá, puntos claves, más que nada, de las preguntas que siempre hacen. Hay preguntas de los papás que dicen, ¿con qué jabón me lavo? Y no solamente de los papás, la mayoría de las personas preguntan, entonces, ¿con qué me puedo lavar las manos? ¿Cuánto tiempo debo de lavarme las manos? ¿Con qué frecuencia me debo de lavar las manos? Las toallitas húmedas que han salido ahora muchas en el mercado, que no solamente sirven para tener de repente las manos limpias porque tienen esa característica de retirar la suciedad de las manos, sino también humedecernos en algún momento la frente, el rostro o darle un frescor a nuestros niños ahora que las temperaturas están bastante altas. ¿Nos sirve o no nos sirve? Entonces, estas preguntas en realidad son fáciles de responder. Por ejemplo, ¿qué jabón debo de usar? Ya desde el año 2009, en el que se presentaron la primera epidemia que tuvimos acá de H1N1, una de las recomendaciones que quedó bien claro es que ya dejáramos de lado el uso del jabón en barra. ¿Por qué? Porque aparte que lo manipula todas las personas que pudieran estar en casa o todas las personas que se acercan a un lavamanos, a un lavadero, definitivamente no tenemos la garantía de que esa persona se haya enjuagado bien las manos y es muy probable que quede parte de suciedad en toda la barra. Es por eso
que la recomendación es dejar de usarlas y mantener el uso ya constante de un jabón líquido. El jabón líquido tiene la propiedad no solamente de retirar la suciedad de las manos, sino que la manera en que se conserva nos garantiza de que no va a haber el contacto con el mismo producto, de tal manera que no vayamos a contaminar la solución y que a las finales tengamos una falsa sensación de que nos hemos lavado bien las manos. Entonces, un jabón líquido es suficiente. Ahora en el mercado ustedes van a encontrar jabones líquidos de diferentes composiciones, con olores, con colores, incluso con algunos ingredientes que tienen por objetivo humectar las manos, porque el objetivo principal de un buen jabón es garantizar que en su constante uso, este no vaya a resecar las manos. Por eso es que es importante que cuando escojamos un jabón, este contenga todas esas características para que nuestro lavado de manos sea el más placentero y además no nos deje laceradas nuestras manos. ¿Cuánto tiempo debo lavarme las manos? El lavado de manos se empieza a contar no desde que abro el caño, sino desde que empiezo a frotarme las manos. Si yo estoy lavándome las manos y me froto las manos, empiezo por ahí. Pero ojo, hay una característica que debemos de tener siempre en cuenta. Cuando nosotros nos lavamos las manos, nos echamos primero el jabón y luego nos mojamos las manos, es un error bien grande. Primero hay que humedecerse las manos y luego hay que echarse el jabón. Porque si lo hacemos a la inversa, el agua arrasa todo el jabón de nuestras manos y después no va a haber espuma suficiente como para completar el procedimiento de lavado de manos. Ahora, muy probablemente muchos de ustedes o muchas de las mamás o padres de familia o cualquier persona que se lave las manos, al momento de lavarse las manos, se humedece las manos y luego se aplica el jabón, vamos a notar de que de repente no va a haber espuma. No se preocupen, el jabón no es malo. Lo que pasa que una de las características del jabón es que cuando hay presencia de abundante suciedad, inactiva la aparición de la espuma. Entonces, no califiquemos al jabón como que no es el mejor, no es bueno, sino que definitivamente hay mucha suciedad en nuestras manos y no va a permitir el hecho de que haya presencia de espuma. Entonces, ¿qué hago? Me enjuago las manos y me vuelvo a colocar una cantidad suficiente de jabón y empiezo con el frotado. Es a partir de ese momento que empiezo a contar los segundos. Es menos de un minuto de frotado. La mayoría de las personas lo sabe porque nos lavamos completamente todos los días las manos y nos lleva menos de un minuto lavarnos las manos. Y eso sí, cuando se laven las manos, acentúen más su frotado en las zonas que están más sucias, en las zonas en donde ustedes hayan tenido contacto justamente con elementos sucios, ¿no? De repente es grasa, barro, tierra, etcétera, muchos elementos que pueden haber ensuciado nuestras manos o contaminado nuestras manos, entonces hay que darle mayor énfasis con el frotado en esas zonas. Y luego hay que enjuagarse. ¿Con qué frecuencia me debo de lavar? Ustedes pueden lavarse las manos cada vez que obviamente la vean evidentemente sucias, pero a veces hay, los gérmenes no los vemos. Sin embargo, nosotros sabemos qué cosa hemos tocado. Podemos haber tocado el ascensor, el celular, que es un elemento bastante contaminado. ¿Quién de ustedes lava su celular? Ninguno. Pero sí debe de pasar por un proceso de limpieza y desinfección, que no es una práctica muy constante en cualquier ciudadano común y corriente. Entonces debemos considerar que tocando ya el celular, ya sabemos que nuestras manos están sucias. Que no veamos la suciedad no quiere decir que no haya presencia de gérmenes. Entonces, yo me puedo lavar las manos cuando yo lo crea conveniente, cuando yo haya considerado que he manipulado todas estas superficies que pueden estar cargadas de gérmenes, de suciedad y que amerite lavarme las manos.
Ahora, las toallitas húmedas pueden reemplazar el lavado de manos. El lavado no, pero sí la limpieza de las manos. ¿Por qué? Porque para lavar se necesita agua, ¿verdad? Estas son toallitas húmedas, sí, bien es cierto, pero nos va a ayudar a arrastrar la suciedad. Pero a su vez, estas toallitas tienen humectantes que quedan en la mano. Y eso no hace de que estén totalmente limpias, pero sí arrastran toda la suciedad visible de nuestras manos. Ahora, yo recomendaría, me puedo humedecer las manos, me puedo retirar toda la suciedad de las manos, pero debo acompañar también este procedimiento. En el caso no hubiera agua y jabón, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación en la que, por ejemplo, yo puedo estar en el carro y tenga a mi niño o yo haya manipulado las barandas, los asientos, incluso hasta la moneda, puedo agarrar una toalla húmeda, puedo retirarme toda la suciedad de mis manos, pero debo de acompañar a esto con el alcohol gel. ¿Por qué? Porque las toallitas húmedas no tienen alcohol. Y ustedes saben que el agua solamente limpia, pero no desinfecta. Y en el caso de haber manipulado dinero o superficies donde la mayoría de las personas también ha manipulado, pues ya hay presencia de gérmenes. Por lo tanto, se recomienda usar después de estas toallitas húmedas el alcohol gel. De esta manera ya estaremos garantizando de que no solamente están limpias, sino que a su vez el alcohol gel ha hecho su trabajo en la eliminación de los gérmenes que puedan haber sido adheridas a nuestras manos. A ver. Entonces, hay algunos momentos claves para poderse lavar las manos. Y la OMS en el 2009 sacó un cuadro donde especificaba prácticamente cuándo lavarse las manos. Pero en términos sencillos, vamos a tratar de describir algunos puntos que son sumamente importantes y que muchas veces dejamos de hacernos la higiene de nuestras manos. Por ejemplo, antes, durante y después de preparar los alimentos. Eh, nosotros vamos a hacer la preparación de nuestros alimentos, seleccionamos nuestros alimentos, pese a que pueden estar guardados en refrigeración, o de repente yo haber venido del mercado y haber sacado mis productos ahí a la mesa, están sucios, no están limpios. Por lo tanto, yo me tengo que dedicar a lavar no solamente mis manos, sino también esos alimentos que estoy manipulando durante la preparación es sumamente necesario, porque a veces cogemos la carne que estamos echando o las verduras que ya hemos picado, pero después tenemos que coger otras cosas en la cocina. Las personas que preparan los alimentos saben muy bien que no solamente se dedican a una sola cosa, sino que tenemos que estar manipulando la carne, las verduras, los condimentos mismos. A veces nos acercamos al caño para tener el agua, etcétera. Entonces, durante la preparación es sumamente importante. Y después de preparar los alimentos también, porque tenemos residuos de estos alimentos en las manos y vamos a tocar de repente a nuestro niño o nosotros mismos nos vamos a tocar. Entonces, no debemos de olvidarnos siempre de lavarnos las manos. Yo hace un tiempo fui a dar una clase en una escuela de cocina y tuve la oportunidad de escuchar a una chef que hablaba sobre las recomendaciones acerca de la preparación de los alimentos. Y hay algo que se me quedó muy grabado, que es, por ejemplo, el uso de los utensilios de madera. Nosotros utilizamos normalmente la tabla de picar, ¿verdad? De madera, pero ella consideraba de que al momento de manipular la carne, de cortar la carne, quedan brechas en la misma tabla, en la misma madera. Por lo tanto, ahí se quedaban partículas de la carne, que si bien es cierto, no lo podemos ver así a simple vista, están los restos ahí. Lo que ella decía es que la tabla o la madera es un elemento que luego con la humedad se hincha y cierra esas ranuras, pero después a la hora de secar
¿no? De secarse la madera, estas se abren. ¿Y nosotros qué hacemos? Preparar los alimentos o picar los alimentos en esa misma tabla. Y en esas ranuras se encuentran ya los residuos de la preparación del día anterior. Ella mencionaba de que era importantísimo garantizar la preparación de los alimentos tanto en casa como en un negocio, porque si se contamina la alimentación preparada de esa manera, pues echa a perder todos los alimentos que se habían preparado en ese establecimiento. Y no solamente eso, parte del prestigio, el daño que podemos hacer al comenzar, ¿no? Porque son elementos que pueden estar contaminados. Otro momento clave es antes de comer. ¿Quién no recuerda a nuestras madres decirnos, lávate las manos, vas a comer? ¿No es cierto? Entonces, antes de comer, es importante sentarnos a la mesa a comer nuestros alimentos con las manos limpias y crear ese hábito también en nuestros niños, porque los niños son los que aprenden, como les decía, como una esponja, todo aquello que le enseñemos. Pero ojo, también son bastante observadores, porque así como nosotros les decimos, lávate las manos, también nos están mirando si es que nosotros estamos lavándonos las manos tal cual se los estamos recomendando. Antes y después de ir al baño. La mayoría de las personas no se lavan las manos después de ir al baño. Es importante también antes. Antes de ir al baño, ¿qué estuvieron haciendo? De repente, en casa han estado con su mascota y de repente el niño quiere ir al baño y no se lavó las manos antes y luego puede contaminarse sus zonas íntimas con la manipulación de sus manos contaminadas, porque después hay que secarse, ¿no es cierto? Hay que utilizar el papel higiénico, dicho sea de paso, no es impermeable, pero justamente deja traspasar la contaminación que probablemente puedan tener nuestras manos. Entonces, se han registrado algunas infecciones justamente al no lavarse las manos antes de ir al baño. Después es obligatorio, obviamente, pero acostumbrémonos también a lavarnos las manos antes de ir al baño. Y después de tocar a un animal o los excrementos del animal, la mayoría de las personas tienen mascotas, sacan a pasear a sus mascotas. Yo he observado en algunas zonas, sacan a sus mascotas y luego recogen sus excretas, ¿no? En unas bolsas, que si bien es cierto, las recogen y las pueden manipular de esa manera, no quiere decir que nuestras manos estén limpias luego de haber hecho ese procedimiento. Entonces, agarramos al animal, lo paseamos, es cierto, a veces hasta permitimos de que el perro nos pase la lengua por la cara, por nuestra mano. ¿Y eso qué quiere decir? Que está contaminándonos la cara o la zona donde ha pasado su lengua. Recordemos que el perro no usa papel higiénico, usa su lengua. Por lo tanto, esa zona es sumamente contaminada. Y acá quiero hacer una recomendación también a aquellas personas que les gustan las mascotas, no acostumbren a dormir con animales en su cama. Los animales, aparte de tener un pelaje bastante tupido, en ellos albergan muchos parásitos y almacenan también todo el polvo de toda la caminata que puedan haber hecho y están contaminados. Entonces, tengamos un lugar para cada cosa, un lugar también para nuestra mascota, un lugar para dormir, pero no esa área de nuestro dormitorio para dormir con el animal. Es una recomendación saludable, dado que los parásitos también son elementos bastante pequeños que no los vemos, pero que se quedan en la superficie de las sábanas, de la cama, y ahí se van a echar nuestros niños. De repente nos acostamos nosotros también y en las noches vamos a tener algunos problemas porque mientras nosotros estamos dormidos, estos parásitos pueden ingresar por cualquiera de los orificios de nuestro cuerpo. Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas también. Ustedes saben que el plato donde come el perro, el gato, también pasa la lengua.
Y ya por lo mismo que les comenté anteriormente, la lengua es una parte bastante contaminada del animal, por lo tanto hay que lavarse las manos después de haberle dado de comer también, de manipular las galletitas que se le pueda echar al plato si es que comen eso, o la alimentación que ustedes suelan o estén acostumbrados a darles a su mascota, siempre hay que lavarse las manos. Después de tocar los residuos o desechos o basura, eso es obligatorio y hay que enseñarle también a los niños que si nos sonamos la nariz y hay que botar el papelito, también hay que lavarse las manos. Que también si es que yo estoy retirando la basura en la noche, que se saca la basura generalmente para que se lo lleve el basurero, estoy utilizando, por más que utilice la bolsa, estoy cogiendo esa bolsa, debo de considerar que también es un elemento contaminado, por lo tanto, también tengo que lavarme las manos. Después de sonarse la nariz, es sumamente importante todo lo que tenga fluido se considera que puede tener los gérmenes que podamos propagar si es que no nos lavamos las manos a otras superficies o a nuestro hermanito, a un familiar que tengamos en casa. Existen unas recomendaciones del Ministerio de Salud para poder tener la técnica correcta del estornudo. ¿Quién de nosotros no ha viajado en un transporte público? Y por ahí hay alguien que siempre, ¿no? Estornuda y estornuda así a boca suelta y bota todas esas partículas a todas las personas. Para evitar justamente ese gran riesgo es que hay recomendaciones de cómo estornudar, doblando el brazo como figura acá en la diapositiva, ¿no? Enseñarle a nuestros niños, porque nadie está libre de un estornudo, ya sea por alergia o porque de verdad está pasando un proceso respiratorio de enfermedad. Pero de todas maneras, la técnica correcta del estornudo lo que hace es limitar la propagación justamente de esas partículas pequeñas de la saliva al resto del ambiente. Y para eso, después de estornudar, después de haber hecho todo ese procedimiento de tocarse la nariz, siempre, por lo menos, acostumbrémonos, por favor, a portar en nuestra cartera el alcohol gel, que lo que va a lograr, lo que vamos a lograr con el uso del alcohol gel es justamente la disminución de esa gran carga de gérmenes que pudiéramos tener en las manos al tocar cualquier superficie contaminada. Y acá, otra de los tips también, ¿no? Si tiene las manos visiblemente sucias y engrasadas. A veces pensamos que solamente es aceite lo que está en las manos, solamente es grasa, ¿no? Y no pasa nada, me la quito con un pañito y ya está. No, la grasa tiene como propiedad que se adhiera todo lo sucio y sea mucho más difícil el retiro. Entonces, por lo tanto, yo tengo que lavarme las manos y a la hora que me lave las manos, sabiendo que tengo grasa en ellas, pues tengo que asegurarme que salga totalmente, porque de lo contrario siempre tendré las manos grasosas y esto va a hacer que se pegue mucho más fácil, ¿no? Toda la suciedad o de la superficie que yo haya tenido contacto, ¿no? Cuando hablo de grasa puede ser el aceite, puede ser incluso en el caso de los señores mecánicos, también esa grasa que utilizan, o en el caso de las damas que utilizan cremas, también hay que lavarse las manos. Entonces, por si acaso, ese es un punto bastante importante. Si tenemos, por ejemplo, algún accidente en casa y alguien se hizo un raspitón o se hizo un corte, de repente cocinando se hicieron un corte, inmediatamente hay que lavarse las manos después del accidente, pero si ya tengo que curar esa herida, obviamente tengo que hacerlo con las manos limpias. Es un procedimiento limpio. ¿Por qué? Porque tengo una herida y esa es la zona que mucho más fácil pueden ingresar los gérmenes que pueden estar en el ambiente. Y esa herida puede infectarse y tener una infección de la herida innecesariamente. A veces incluso tenemos las uñas largas y cuando tenemos las uñas largas no nos percatamos
que debajo de las uñas se almacena todo, todo se almacena. Yo tengo que curar una herida y tengo uñas largas y no me he percatado de que detrás de esas uñas esté todo limpio, pues puedo correr el riesgo de infectarlo. Y si es un niño el que se ha hecho el accidente y tiene las uñitas largas, hay que cortárselas mejor, porque los niños, por naturaleza, tienen la tendencia a manipular lo que les duele. Entonces, busquemos esa prevención como cortándole las uñitas, de tal manera de que no sea un medio de transportar gérmenes a esa herida que tiene. ¿Ok? Antes y después de atender o cuidar a alguien enfermo en casa. De repente tenemos alguna persona que está enferma, no necesariamente que tenga una herida, de repente está convaleciente, ha sido operado, o de repente está pasando un proceso respiratorio. Entonces consideremos de que todo lo que estamos manipulando para él tiene que estar limpio y yo también tengo que lavarme las manos para hacer todo de manera cuidadosa y después de atenderlo también lavarme las manos. A veces nos acercamos, las mamás, apapuchamos a nuestros niños de repente a nuestra mamá que está enferma. Cuidémoslo. Recuerden que los niños y las personas mayores son bastante susceptibles a enfermarse de manera muy rápida. Cualquier descuido para ellos va a ser muy importante y trascendental en el momento que estén atravesando un proceso de enfermedad. Entonces, por favor, hay que lavarse las manos. Si tenemos a alguien que esté vomitando en casa, consideremos también que hay que lavarse las manos. Y miren, a veces decimos, ¿por qué estará vomitando? ¿Por qué estará con diarreas? De repente algo se metió a la boca, algo no estuvo limpio. Hay que también trabajar con los niños en el sentido de educarlos, de que no metas las manos a la boca si has tocado esto. No metas la mano a la boca si has cogido una moneda, si has cogido de repente la pelota, ¿no? Entonces, educarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera todos vamos a saber la importancia de que es cuidar nuestra salud con medidas preventivas tan sencillas que es lavarse las manos, ¿no? Nuestros niños en realidad recepcionan mucho mejor el mensaje cuando lo hacemos repetitivamente, pero ojo, ellos también van a estar observando, mi papá, mi mamá lo hace tal como dice o no, ¿no? Entonces, tengamos eso en consideración. Lo que predicamos también hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. Y ahora, los gérmenes y los baños. A ver, los baños son de alto riesgo, por eso es que un baño en casa debe de ser un lugar limpio. Si bien es cierto, ahí eliminamos las excretas, ¿no? No quiere decir que eso sea sucio eternamente. Tenemos que mantener un baño limpio, ordenado, que huela rico, que no te dé este rechazo ingresar a ese baño, sino al contrario, saber que entrar a un baño de tu casa sea un lugar limpio, donde se sienta la sensación de limpieza y que yo me dé ganas de lavarme las manos, que mi jabón huela rico, que yo esté bien peinada y que el niño también se acostumbre a eso, a que el baño es un lugar para mantenerse limpio. Ahora, cuando los niños son pequeños, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque si es que los niños entran al baño y de todas maneras, por más limpieza que le hagamos al baño, siempre recordemos de que hay la mayor cantidad de gérmenes ahí. Por lo tanto, evitemos que nuestros niños entren al baño solos o para jugar o de travieso, porque no solamente por la experiencia que tenemos acá en nuestra institución, los niños se contaminan de lo que tocan, sino también de lo que toman. Y muchos de las soluciones para desinfectar o desatorar el baño se encuentran justamente en los almacenes del baño. Entonces hay niños que han venido acá por haberse tomado, ¿no? Alguna solución cáustica
que a la larga nos trae problemas de salud para el niño. No solamente infecciosas, gastrointestinales, sino que también a la vez puede haber algunos otros eventos que son graves que puede poner en contacto o en peligro su salud. La limpieza del baño, recordar que también lo tenemos que hacer con mucha protección, ¿no? Y debemos de hacerlo de manera continua. Y que el lavado de manos es sumamente importante, tanto antes como después. Eso para que lo tengamos siempre presente. Ahora, cuando nos lavamos las manos, tengamos en cuenta estos 4 puntos. Primero, antes de echarnos el jabón, hay que humedecer las manos con el agua y luego aplicar el jabón. Primero me echo el jabón y luego humedezco mis manos, el agua va a quitar todo el jabón de mis manos y luego no voy a tener la cantidad suficiente para provocar espuma. Y ojo, que eso es sumamente importante que también les mencioné al principio, porque si es que no hay provocación de espuma, quiere decir que mis manos están sumamente sucias y si yo no he buscado la presencia de espuma y si sigo frotándome las manos, no estoy garantizando de que mi procedimiento sea el más seguro. ¿Ok? Entonces, luego de humedecerme las manos, echarme el jabón, empiezo a frotar. Froto, busco la presencia de espuma, froto toda la superficie que yo me haya considerado que he tenido contacto con la suciedad o que yo evidencie que están sucias y luego de haber frotado bien, me voy a enjuagar. A la hora que me enjuague no debe de haber ningún resto de jabón. Eso ténganlo en consideración. Y otra cosa, cuando se enjuaguen, tampoco no choquen con ningún borde del lavamanos, porque el lavamanos, ahí se están quedando toda la suciedad, por lo tanto, el lavamanos, no crean que es un lugar, entre comillas, limpio totalmente, no, siempre hay los residuos de suciedad que hemos tenido al momento de enjuagarnos y lavarnos las manos. Luego secarse. Se recomienda que no utilicemos toallas porque las toallas se quedan húmedas, las dejamos colgadas, estas pueden olivear y eso nos puede traer un tipo de consecuencias negativas para nuestra salud. Entonces, utilicemos mejor un rollo de papel toalla para secarse, luego descartar. ¿Ok? Esas son las recomendaciones sencillas para tenerlo en consideración en casa. Ahora, cuando ya vamos a un centro de hospitalización, ya es otro tipo de lavado. Ustedes no van a pensar que el mismo jabón que utilizan en el hospital lo van a utilizar en casa. No. Incluso hasta el procedimiento es completamente diferente. Lo que sí deberían ustedes tener en consideración es que cuando vayan ustedes a una atención médica, siempre la persona que los atienda directamente a su niño o a ustedes mismos, primero tenga que... Eso es un derecho de toda persona, de que cuando va a un establecimiento de salud, el personal de salud se tenga que lavar las manos antes de tener contacto con el paciente. ¿Ok? Y ahora, los suministros que necesito para poderme lavar las manos, que no me debe de faltar lo básico, indispensable en casa, tener un lavamanos o un recipiente que me pueda proporcionar agua para lavarme las manos. Tiene que haber agua corriente limpia, ¿no es cierto? Que no sea agua sucia, ojo, ¿no? Eso es importante porque ¿qué pasaría si yo tengo agua contaminada? Procedimiento de lavado de manos, mira, tanto esfuerzo de haber escuchado la charla y mañana o hoy día mismo lo pongo en práctica, pero tengo almacenado agua contaminada, entonces, ¿qué va a pasar? Mis manos no van a estar limpias. Por lo tanto, hay que asegurarnos de que sea agua limpia. Tener en lo posible, por favor, el jabón líquido. Ya olvídense del jabón en barra porque uno almacena mucha humedad, de repente no tenemos una buena jabonera y así la tengamos, a veces las ranuras de la jabonera se obstruyen con los restos del jabón y estos los tapan, a las finales tenemos un recipiente con un montón de agüita,
¿no? Y el jabón está nadando encima, entonces esa humedad no es bueno para poder conservar el jabón. Puede incluso ser un caldo de cultivo de microorganismos y también para la presencia de hongos. Tener un medio para secarse las manos, toallas de papel, ¿no? Las toallas de papel son lo más recomendable. eh, no gastarlas tampoco, eh, sacar dos, de uno en uno, secarse para aprovechar al máximo. Yo sé que ahora todos los productos, todos los insumos, cualquiera que usemos para cualquier cosa en casa, siempre tiene un precio que se está eh, elevando. Entonces, utilicemos de manera racional lo que tenemos en casa. Si es para una prevención de la salud en casa, usémonos con mucho cuidado, tratando de preservar de que me sirva para lo que necesito y que no lo desperdicie, ¿sí? También debemos de tener algunos, queremos que nuestros niños aprendan, porque esto lo van a repetir luego en el colegio y lo van a repetir. Estamos creando cultura en esos niños, una cultura de seguridad para su vida futura también, porque la persona que es educada o informada desde muy pequeño, se le graba. Ellos son como una esponja que a la larga van a aplicarlo toda su vida y nadie se lo va a tener que recordar. Eso es lo que debemos de lograr en ellos. Los niños aprenden mucho más rápido siempre y cuando nosotros le hagamos de manera dinámica y lúdica la forma de aprender lo más práctico y sencillo de la higiene de manos. Y nadie se lo va a tener que recordar. Y es más, cuando esté en el colegio, nadie le va a decir, lávate las manos después que vas al baño. No, porque él ya lo va a saber, no, porque lo aprendió en casa. El papá o la mamá se preocuparon en crearle esa información y es por eso que de repente en niños pequeños, chicos, acuérdense, tienen que lavarse las manos, busco dibujitos, algún sticker, lo coloco de tal manera que pueda yo asegurarme de que el mensaje va a llegar a ellos. Entonces, esa es una forma, y no solo para los niños, también para los mayores. Muchas de las personas adultas no recibieron el mensaje de repente, de muy pequeños, o se les olvidó. Pues es el momento, ¿no? De que con estos mensajes también le llegue información a ellos y puedan ser algo que se aplique en casa para todos, ¿no? Porque el niño se da cuenta, ¿y por qué tú no te lavas la mano? ¿No? Si me dices a mí que me lave, ¿y tú por qué no te lavas? ¿No? Entonces, eso es un buen sensor de que el niño está atento y está observando que lo que yo hago también lo tiene que hacer mi mamá y mi papá, porque es algo que se tiene que hacer. Entonces, el mensaje debe de llegar claro a ellos y todos asegurarnos de cumplirlo también. Existen otras alternativas, no sé si ustedes en algún lugar lo han visto, yo lo he visto en algún parque, ¿no? En algunos eh, temáticas de campo abierto, que ya colocan estos lavamanos, ¿no? Con jabón, con papel toalla, para que el público en realidad también se acostumbre a lavarse las manos, porque es una necesidad. A veces en un parque llevan a la mascota, recogen las heces en las bolsas, y se lavan las manos hasta llegar a su casa, ¿no? Y si por ahí tuvieron que ir a comprar el pan, ya se pueden imaginar todo lo que trae eso consigo, ¿no? Entonces, la tarea de hoy es de qué manera hago mi rutina en mi comunidad, ver si en realidad estoy en riesgo o no de tener las manos sucias y poder hacerme la higiene de manos en algún uno de los momentos y no poner en riesgo la salud de mi familia ni tampoco mi salud. Asegurarme que es un riesgo que vayas con tu mascota y luego vayas a comprar el pan o hagas otro tipo de compras, porque recuerda que hay mucha probabilidad de que hayas recogido las heces de tu mascota y tengas que llevar los insumos que luego llegan al- a tu familia, ¿no?
Los niños hay que acostumbrarlos a que se laven las manos. Y yo recomiendo que no se lo laven directamente, sino que sean ellos los que descubran, que se sientan que han realizado de manera individual, solos, sin ayuda y se han lavado las manos. Y si nosotros logramos de que sean premiados, uy, qué bueno, se lavó las manos, hoy día te has lavado las manos, me parece excelente, a ver, tus manos están muy limpias. Felicitarlos, eso los hace como que se sienten importantes y ver que ese procedimiento es tan sencillo y ellos lo están haciendo bien, los hace que aprendan y que lo repitan de manera consecutiva. Ahora, algunas recomendaciones, ¿no? Que se han quedado de la pandemia. El uso de mascarilla en menores de 2 años no es obligatorio, pero les debo de recordar que ahora, porque estamos en alerta nacional de sarampión, de rubiola, de dengue también, y de otro tipo de enfermedades que están apareciendo ahorita en la comunidad, tengamos en consideración de colocarse la mascarilla en ambientes donde no esté bien ventilado. Si es en un ambiente cerrado, me pongo una mascarilla. Pero recuerden que en menores de 2 años no es obligatorio, pero también hay que tener en consideración, ¿no? Que donde hay mucha afluencia de gente y yo voy con mi niño o estoy yendo con una persona mayor, tengo que tener en consideración que debe de portar su mascarilla. Por otro lado, eh, mantener el distanciamiento social de 1 metro como mínimo, ¿no? Entre las personas cuando yo voy a un ambiente, a una, de repente, a una cita médica. Si estoy yendo ya a un establecimiento de salud, es obligatorio en los padres y en los niños mayores de 2 años portar una mascarilla. Algunas personas dicen, me ahogo, me estoy ahogando, hace mucho calor. ¿Para qué esta tontería? Mejor me la saco. Por favor, son recomendaciones porque la mayoría de las enfermedades que son respiratorias, en un hospital, bueno, no va personas sanas específicamente, en un hospital van personas enfermas. Entonces, si yo estoy yendo a un hospital para mi cita, tengo que considerar eso, que voy a tener personas enfermas circulando y que el medio por donde yo me puedo contagiar más rápido es justamente la vía respiratoria. Entonces tengo que proteger. Ojo, que esto no quiere decir que no me higienice las manos. Lleven, por favor, siempre su alcohol gel para asegurarse de que todo lo que han tocado pues tenga que disminuir con la aplicación de el alcohol gel. Y si tengo la oportunidad de entrar al baño y lavarme las manos, pues me lavo las manos. Lávese las manos cada vez que sus manos estén visiblemente sucias. Nadie le va a decir por qué te has lavado las manos, ¿no? O si ha tenido contacto con alguna superficie sucia y cada vez que sea necesario. De repente usted se tocó la nariz, ya, se tocó la nariz y sabe usted que cada vez que me toco la nariz o una superficie sucia o voy al baño, me tengo que lavar las manos. De repente nadie lo vio, pero usted sí sabe que no se lavó las manos, entonces se lava las manos o se higieniza las manos con el alcohol gel. Y las toallitas húmedas se puede usar para higienizar nuestras manos. Eso para que lo tengan en consideración. En conclusión, lavarse las manos regularmente es una de las mejores maneras de eliminar los microbios o los gérmenes o los microorganismos que pueden producir enfermedad y evitar enfermarse y prevenir la propagación de gérmenes a otras personas. Si yo estoy enferma con un cuadro respiratorio, no puedo toser de manera abierta frente al resto porque también debo de pensar que los voy a contagiar. Si yo estoy al costado de una persona que está tosiendo, pues tengo que saber que si estoy en un medio de transporte que hay un montón de gente y que sé que van a toser, van a estornudar, entonces llevo mi mascarilla por precaución. Si estoy yendo con un niño pequeño, protegerlo.
Si es que tengo que ir con una persona mayor, también protegerla, recordar que son susceptibles. Ya sea que esté en casa, en el trabajo, esté de viaje o fuera de su comunidad, siempre tenga presente la higiene de sus manos. Eso es sumamente importante. Y bueno, espero que el mensaje les haya llegado y recordarles de que siempre hay tiempo para lavarse o higienizarse las manos. Cuando hablo de higienizarse es hablar de el uso del alcohol gel. Si tienen la oportunidad de entrar a un baño donde puedan lavarse las manos, pues se lavan las manos. ¿Ok? Les agradezco su atención. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Si no, doy por terminada esta presentación. No sé, los escucho si es que hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco la atención. Espero que siempre se laven las manos y que tengan a bien portar siempre un frasquito de alcohol gel para higienizarse cada vez que sea conveniente. ¿Ok? Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Margarita Alvarado y a todos los que han estado conectados a través de Zoom, porque así como nos pone Aide Chávez, por ejemplo, dice excelente tema. Eh, Compartir la exposición también nos coloca para comentarles que esta exposición estará en YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño. De igual forma, Ingrid López dice presente. No hay asistencia por esta vez, pero le comento que a partir del próximo mes quienes participen del 80% de charlas programadas podrán acceder a una constancia de participación. Así que vayan preparándose, seguramente pasado mañana ya está saliendo la convocatoria para que ustedes puedan inscribirse. De igual forma, queremos saludar a el puesto de Villa El Salvador, que está en estos momentos en línea, a Ica, Chiclayo, eh, Tumbes y todos y cada uno de ustedes que día a día nos acompañan con esta telecapacitación, tanto para la comunidad como para los profesionales. El Instituto Nacional de Salud del Niño les agradece, le agradecemos también nuevamente a la licenciada Margarita Alvarado, gran profesional, una excelente enfermera que labora en la oficina de epidemiología y que definitivamente deja muy en alto el nombre del primer y mejor instituto nacional, como es el Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchísimas gracias. A la una hay otra participación que tiene que ver con la Semana del Cáncer. Muchas gracias. Hasta luego.